Bueno, una vez más saludamos a nuestros amigos que nos acompañan a través de este medio. Hemos quedado con el libro de Amós a medio camino. Es mucho y queremos sacarle el jugo a la palabra, que realmente no sea simplemente disertar algo, sino que sea práctico para nuestros hermanos que puedan leer el libro y entenderlo, ¿no? Algunas características que dimos de la profecía de Amós en nuestra clase anterior, y me quedó por ahí algunos 5 o 6 puntos más que quiero mencionar. Entonces había en este pueblo irreverencia y liviandad, esto es lo que él dice en el pasaje número 8 del capítulo 2, sobre ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Liviandad, ¿no? Y el vino de los multados bebe en la casa de sus dioses. Entonces había una irreverencia, una liviandad, y es mi temor en este tiempo que se vaya perdiendo en la casa del Señor con esto de que vamos modernizando y cambiando cosas, vamos perdiendo algunos conceptos. Y no estoy hablando de legalismo, ni mucho menos de obligar a algo. Lo que pretendo decir es que cuando la irreverencia, ¿no?, aparece, esto es terrible. Me acuerdo años atrás, una pastora que está en el Mar de Plata, nos habían robado, ¿no? Y ella, que venía de la calle, una vida bastante fea antes de conocer a Cristo, transformada por el poder de Dios, hoy una mujer preciosa en Cristo que ayuda a muchos chicos de la calle, y ella decía, a un pastor no se le roba, hablando de los códigos, ¿no? Y creo que la gente ha perdido toda sensibilidad, es irreverente, y aún dentro de la misma iglesia a veces también está la irreverencia, ¿no? También el lujo desmedido, que había formalismo religioso, había opulencia, vida licenciosa, hedonismo, o sea, el placer, robo y engaño, explotación al menesteroso, el cohecho. Había rechazo a la corrección, que esto es lo más terrible, ¿no? Capítulo 5, pasaje número 10, menciona justamente, dice, ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad y al que hablaba recto le abominaron. Vio que cuando usted le llama la atención a alguien tiende a enojarse, y en la iglesia de este tiempo se apartan, ¿no? O se van a otra iglesia, no me siento bien, no me ministraron, no me atendieron. Bueno, aquel entonces se enojaban con el que les llamaba la atención. Tienen que leer Proverbio. Proverbio habla justamente del que rechaza la corrección, qué clase de persona será. Bueno, más o menos hay mucho más para hablar, pero quisiera avanzar con el libro. Su mensaje, ¿cuál fue el mensaje? Tenía 3 puntos importantes, anótelo por allí. Amós atacaba a las naciones que atacaban a Israel. Su mensaje también era un mensaje profético, y especialmente a Asiria, que es la que atacaba siempre a Israel. Él le suelta una palabra muy fuerte, ¿no? Y el segundo mensaje atacaba a Judá, porque Judá también atacaba, era su enemigo, Israel, hermanos, porque eran hermanos. Eran enemigos, hubo muchos años de guerra entre ellos, fue algo terrible, que uno puede decir cómo es posible. Bueno, ha sucedido en muchos países, aquí mismo en Argentina en su momento, unitarios, federales, y hoy mismo usted nota que hay una grieta, una diferencia, y todos los países practican muchas veces entre propios hermanos, ¿no?, una disensión que no es la correcta, y por qué no a veces también dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Bueno, él ataca esta situación entre hermanos. Lo tercero que ataca es a Israel mismo, y era el destinatario de la predicación directa hacia Israel. ¿Qué más puedo decirle de Amós? El versículo clave, ¿no? Hay 2 versículos claves aquí en Amós, uno de ellos el capítulo 1, pasaje número 2. Dice el texto bíblico que la palabra enfática es: la voz de Dios será oída desde Sión en juicio. Esto es lo que el versículo clave. Escuchen la voz de Dios, que la palabra viene en juicio. Y también Amós 5:24 habla justamente del propósito, y es un texto clave, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Son 2 versículos clave que estaba dando a la nación israelita. Muy bien, entonces, ¿cuál era el propósito de este hombre? Era
proclamar la justicia de Dios, como venimos planteando, no había mucha injusticia y él viene a proclamar la justicia de Dios y la práctica que había que tener de la justicia hacia Dios. Su palabra clave, ¿cuál es la palabra clave de todo el libro de Amós? Cautividad, que fue literal, 722 a.C. La palabra clave, cautividad. El tema central de todo el libro de Amós es la justicia de Dios, ¿no? Esto está bien basado en el capítulo 5, pasaje 24. Esto es lo que estamos planteando como tema principal. Quisiera darle un bosquejo del libro, es decir, me va a llevar una tercera sección, voy por la segunda sección, vamos a tener 3 secciones porque todavía no hemos podido desarrollar en su totalidad el libro, pero quiero darle bosquejo para que usted pueda tenerlo. Entonces, capítulo 1 y 2, la primera sección habla de juicios contra las naciones. Ahí está involucrando a Israel y otras naciones también. Como decíamos, predicaba a otras naciones. La segunda división es 3 mensajes contra Israel, que lo vamos a estar mirando. 3 mensajes muy contundentes. Esto está desde el capítulo número 3 hasta el capítulo número 6, segunda división. La tercera división que tiene este libro, Amós, 5 visiones de juicios. Él está viendo, él ve juicio y él lo declara. Esto está desde el capítulo 7 al pasaje número 9. Una cuarta sección que podemos sacar es justamente el mensaje final y la promesa de restauración. Este es nuestro Dios, Dios justo, que no tiene por inocente al culpable, pero es un Dios misericordioso. Siempre, después de cada juicio, cada uno de los profetas va a hablar de la restauración. Acuérdese de Joel, os restituiré, decía la palabra. Y en este caso también está hablando de restauración, a pesar de la falencia de este pueblo. Entonces esto está en el capítulo 9, texto bíblico número 7, hasta el 15, habla justamente de esta división. Así que vamos a estar mirando al desarrollo de lo que estamos planteando. Hablaremos el primer discurso. El primer discurso condena la maldad y la rebelión o rebeldía que muestra Israel. Esto está en el capítulo 3, pasaje número 1. Allí se declara: oíd palabra de Jehová, que ha hablado Jehová contra vosotros, hijo de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Así, la palabra, el primer discurso va hacia Israel. Bueno, entonces la palabra clave en esto es justamente lo que el Señor plantea. Oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Entonces presentamos que el propósito por el cual Dios envía a este hombre en su primer discurso es una reacción de Israel. Usted lo va a encontrar en esta palabra, estamos hablando del capítulo 1 en adelante, 3 discursos. El primer discurso en contra de Israel, tratando de que el pueblo vuelva a Dios. El segundo discurso se refiere finalmente al pueblo en general, pero habla a las mujeres poderosas. Alguna vez cuando me ha tocado en algún instituto bíblico enseñar esta materia, hay un texto bíblico muy fuerte allí en el capítulo 4, pasaje número 1, le habla de una manera muy fuerte a las mujeres, vacas de Basán, les dice, ¿no? Y no se refiere a que eran gordas o algo por el estilo para que nadie se sienta discriminado ni molesto, no. Cuando hablaban de vacas de Basán, la historia nos dice que era el animal en esta tierra de Basán bien alimentado. Un animal muy cuidado y un animal costoso. Por eso ellos tenían un gran problema, esta parte y este discurso, la opulencia, el mostrarse, el lujo. Entonces las identifica como las vacas de Basán, que eran cuidadas, opulentas, y es el enojo, ¿no? El discurso en contra de estas personas, porque obviamente lo vimos en estas series, que para poder obtener este dinero tenían que pisotear al pobre, y ahí es donde aparece lo que decimos la injusticia social. A costa de la miseria, ellas disfrutaban, entre comillas, de la opulencia. Por eso el mensaje va muy fuerte. Se les hablaba también de eran muy ociosas,
tenían mucho tiempo y no hacían nada para ayudar, sino por el contrario, siempre era para sí. Y entremezclado en este discurso, la idolatría fuerte que hay. Entonces, el primer discurso, hablar a Israel para que reaccione. Segundo discurso, para el pueblo en general, pero una parte de la sociedad. Así que hablaba mucho acerca también de la religión, la liviandad de la religión. Esto está muy fuerte cuando habla en este discurso de cómo eran livianos en cuanto a su compromiso hacia Dios. Realmente hablaba de un castigo muy fuerte de parte del Señor y cómo practicaban la idolatría. Muy fácilmente lo decreta y lo dice este hombre. Betel, Gilgad y Beerseba eran los lugares de idolatría. ¿Qué produjo esto? Porque ahora Dios le va a decir, si no se arrepiente, vendría hambre, sequía, plagas, muerte y trastornos sobrenaturales. Es decir, el segundo discurso es muy fuerte, como Dios le está hablando de una manera que reaccione, si no, toda esta gente iba a sufrir estas consecuencias. El tercer discurso, para ir cerrando, tiene a su vez tres divisiones. Deme unos minutitos más para explicar esto. Él habla allí justamente de la injusticia en los tribunales. Esto está en el capítulo 5, pasaje 1 al 17. En el tercer discurso, él está hablando fuertemente de cómo estaban fraguando la injusticia. La verdad que da un poco de enojo cuando uno ve en este tiempo una persona que ha matado o una persona que ha hecho cosas corruptas, que es defendida de una manera tan impune y queda libre. Bueno, es lo que el Señor le estaba reclamando a Israel que acontecía en este discurso. Lo segundo, en cuanto a este tercer discurso, tenía tres divisiones. Lo segundo es el anuncio del día de Jehová hacia los religiosos. Se venía una condena sobre aquellos que no practicaban genuinamente la vida como debía serlo. El tercero de ellos va dirigido hacia los líderes políticos, a los jerarcas, a la jerarquía política, que estaban muy orgullosos de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, como para concluir esta segunda sección, que está abarcando prácticamente hasta el capítulo número 7, Amós le está hablando al político que estaban muy orgullosos de lo que han hecho y de lo que producían en el pueblo, pero que sobre ellos vendría el juicio también. En la tercera sección, acuérdense, son tres secciones, hemos dividido. La primera sección que mencionamos va al capítulo 1 y 2, capítulo número 3 a el capítulo número 6, es la segunda sección, y ahora entramos en la tercera sección, que son las 5 visiones que tiene este hombre para ejecutar estos juicios de los cuales está hablando. Entonces, la tercera sección va desde el capítulo número 7 hasta el capítulo número 9, pasaje 6, porque después, en el pasaje 7 en adelante del capítulo, viene la sección de la restauración. Así que, en esta tercera sección, que abarca estos capítulos que estamos mencionando, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo número 9, Amós tiene 5 visiones. Él está viendo cómo Dios va a cumplir toda esa palabra que le acaba de mencionar. Primeramente le da el diagnóstico, cual un doctor que le da un análisis, un diagnóstico de su vida, y después habla las consecuencias. ¿Cómo se va a efectuar el juicio de Dios? La primera visión va en el capítulo 7, pasaje 1 al 3, habla de la langosta, algo que la estamos viendo ahora en Argentina, ¿no? Y en gran parte del mundo, ¿no? Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí que criaba langosta cuando comenzaba a crecer el heno tardío. O sea, Dios le está mostrando a Amós el poder destructor de estas langostas que, según lo que miramos hace un momento, iba a producir hambre, y el hambre va a venir porque en esta visión está viendo la destrucción de todo lo que va a pasar, lo que va a sorprender a las personas. Algo similar hemos visto en el libro de Joel, cuando dice
al labrador cuando le habla al que tomaba vino, que siempre se apelaba a la langosta que destruía y no hay manera de detenerla. La segunda visión está, capítulo 7, pasaje 4 al 6. Él ve fuego como prueba el amor de Dios a Israel, ve el fuego. Usted sabe que cuando se desata el fuego, hace poco aquí en Entre Ríos, nuestra provincia de Entre Ríos, sufrió cientos y miles de hectáreas la quemazón. Hace unos meses, casi un año atrás, Australia y en Brasil, las Amazonas, cuando hay un poder destructor de fuego, no solamente destruye comida, sino vegetación, animales, realmente es un desastre ecológico, ¿no? Así que él está viendo fuego. Y la tercera visión, que a mí como constructor me apasiona, la plomada del albañil, capítulo 7, pasaje número 7 al 9, él dice, como el albañil pone la plomada, así Dios pondrá la plomada para con Israel. Porque a veces nos jactamos de que andamos bien, de que no tenemos problemas, de que somos buenos en esto, en aquello. Entonces Dios te dice, te pongo la plomada. La plomada de albañil da lo exacto, si está muy inclinado hacia un lado o muy dormido para el otro lado. Entonces, lo que él está viendo es justamente cómo Dios va a juzgar al pueblo. La cuarta visión es la canastilla de frutas en el verano. A entenderse significa justamente lo que es la fruta del verano que se recoge para ser consumida, para ser comida. Y esto es lo que está diciendo a Dios a Israel. Va a venir una cosecha, y no justamente de bienestar, sino de otras naciones, que cual canastilla que se lleva para ser consumida, así va a ser el pueblo de Israel. La quinta visión es el altar, capítulo número 9, pasaje 1 al 6. El profeta habla justamente de cómo han profanado el santuario y lo que va a pasar. Israel se, digamos, brilló o se lo conoció como la nación idólatra, ¿no? Usted sabe que esto lo mismo le pasó a Judá. Por eso fue 70 años de cautiverio. Y si hay algo que hizo Dios con su pueblo es curarlo de la idolatría. El santuario fue profanado, no solamente porque no lo hacían como corresponde, sino por la liviandad. Y creo que nos llama la atención a nosotros cuando venimos a Dios, ofrecerle al Señor lo mejor, no lo que nos sobra, sino darle lo mejor al Señor. Así que la quinta visión que está teniendo Amós es justamente, Amós fue rechazado porque nadie perdón, le aceptó el mensaje. Cuando él va a decirle al pueblo, cuando él va a tocar este tema, fue golpeado. Y ahí se le dijo, ve a profetizar en otro lado. No se le aceptó la palabra. Espero que sepamos aceptar la palabra del Señor. Última sección para finalizar este libro, y le dejo la tarea de que lo estudie en su casa. Amós capítulo 4, la cuarta sección, capítulo 9, pasaje número 7 al 15, habla de la restauración, ¿no? Dios va a restaurar el reino davídico, lo hizo a través de Jesucristo y lo va a hacer. La supremacía del pueblo de Dios, hoy es un pueblo reconocido en el mundo y va a ser el pueblo más adelante más reconocido en el mundo. La prosperidad sobre la tierra, si hay pueblo prosperado es el pueblo israelita, y la permanencia de Israel, cualquier pueblo desaparece menos el pueblo de Dios. Así que tenemos el privilegio de saber que Dios restaura a su pueblo. Quiero finalizar, me quedan muchísimas cosas, le dejo para que usted lo estudie. Redondeo el concepto de Amós, profeta de justicia, un boyero, un hombre con un mensaje contra lo malo, una persona que presentó la justicia de Dios y reclamó justicia social, y creo que es lo que debemos hacer en este tiempo. Tenemos un momento de oración. Padre, bendecimos a nuestros oyentes y rogamos que esta palabra que hemos ministrado pueda traer edificación a su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Estimado, gracias por su atención. Como siempre decimos, sencillamente hacemos una síntesis de los libros de Profetas Menores. Esto es para motivarle a que ingrese en algún instituto bíblico externo, alguno a distancia, que lo haga para ser edificado como una iglesia
preparada en la palabra. La paz de Cristo sobre sus vidas. Nuevamente nos veremos a través de este medio.